Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en un aprendizaje más que el Señor nos deja para estar dependiendo de Él constantemente en todos los aspectos, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, como Él dijo en su palabra, con el esposo, uno solo, y que teníamos que estar en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, teníamos que estar con Él. Pues él es nuestro esposo, Él es nuestro ayudador, es nuestro guía, Él es el que nos sostiene día con día y debemos estar con Él siempre, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la alegría y en el llanto, en la soledad, en el abandono y en la compañía también de seres humanos. Así es que una vez más dependemos de Él y vamos a estar juntamente con Él en esta nueva enseñanza que ya casi estamos a punto de finalizar toda la estadía de Cristo en la tierra. Y la programación de este evento tan importante, porque nunca en la vida, en la tierra, ha habido un evento más importante como la primera venida de Cristo. Y Él nos enseñó a través de su palabra para que nosotros lo compartamos con ustedes a través de Laicos en Acción, a través de YouTube, a través de Facebook Live y todas las redes sociales que transmiten esta valiosa información que con tanto cariño la llevamos hasta ustedes. Así es que hoy vamos a ver el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Anteriormente habíamos visto toda la pasión de Cristo cuando Él fue flagelado, cuando Él fue golpeado, todo lo vimos y hoy vamos a ver el Señor
ha resucitado. Como le dije, siempre dentro del tema, él decía, bueno, vamos a, a empezar esta transmisión tan valiosa. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes de amanecer. Cristo estaba todavía preso en una estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles. Huestes de ángeles malos se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero el ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de vida. Vamos a leer bueno, primero que todo, toda esta información la vamos a encontrar en Mateo 28, versículos del 2 al 4 y versículos del 12 al 15. Eso yo les recomiendo que lo lean porque es leerlo, corroborar, aprendernos con lo que otras personas y podemos más bien enredar. Eficaz, penetra hasta los tuétanos y él nos ayuda si es verdad, porque su palabra es verdad. Entonces, más bien, nos abre la mente, nos abre el espíritu para que nosotros podamos entender mejor las escrituras. Y ahorita vamos a leer Hebreos 12, versículo 26. Hebreos capítulo 12, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Porque Él es el que sostiene el cielo y la tierra. Él es el que sostiene el cielo y la tierra. Entonces, Él puede conmover tanto el cielo como la tierra. He aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y él conmueve toda la tierra. Y en ese momento que él estaba en el sepulcro, un ángel conmovió toda la tierra. Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y un vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Él estaba revestido de toda la gloria de Dios, estaba revestido con su panoplia, con su uniforme adecuado para el momento, y conmovió toda la tierra. Y todos los guardas romanos que estaban vigilantes y que habían mandado para que no se robaran el cuerpo del Señor, porque tanto los del Sanedrín como todos los altos jerarcas de la iglesia del momento y los romanos estaban asustados y pensaban que los discípulos se iban a robar el cuerpo de Cristo para luego decir que las hace, se las imagina. Y como ellos eran tan mentirosos y habían hecho todo un drama para poder crucificar a Cristo Jesús, todo lleno de mentiras y de todo,
Entonces, en ese momento, ellos no confiaban en nadie y pensaban que se iban a robar el cuerpo de Cristo. Entonces, mandaron todos los guardias romanos para que fueran a custodiar el sepulcro y que nadie pudiera abrirlo. Recordemos que una gran piedra lo pusieron a la entrada de la puerta que no se podía mover tan fácilmente para que Cristo no se lo pudieran robar. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de nuestra guardia? ¿Dónde está? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra vanagloria? ¿Dónde está nuestro egocentrismo? Si en el momento de una tribulación, y ahí nos damos cuenta de que no somos nada, que no tenemos poder ante la naturaleza, ante Dios, ante sus huestes celestiales, no tenemos poder. Y entonces se pregunta, ¿dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de nuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. Donde ellos vieron a este ángel cayeron como muertos de la impresión que se llevaron. El rostro que miran no es un rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de las huestes celestiales. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Y recordemos que Satanás antes de su caída era un ángel poderoso, que era bello, fuerte, por un montón de labores especiales. Pues este ángel que vino en ese momento era el sustituto de Satanás en el cielo. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Nada más imagínense la impresión de oír esa voz diciendo: Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. De la tumba. Y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Nada más me imagino yo en mi mente finita la escena tan terrible que fue ese momento. Era algo espectacular. Con solo oír la voz y decirle Hijo de Dios, con solo esa palabra era más que suficiente. Luego, sal fuera, tu padre te llama. Y oír a Jesús salir de la tumba y decir: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y verlo salir lleno de majestad, de gloria. Y ver aquel inmenso ángel, porque me lo imagino enorme. Y darle la bienvenida con cantos de alabanza. Y todavía nos atrevemos a dudar de que Dios existe. Y todavía tenemos la osadía de poner en tela de juicio todo lo ocurrido en ese momento y decir que fue mentira, que Cristo no estuvo en esta tierra, que no resucitó,
y un montón de tonterías más, porque la verdad son un montón de tonterías más lo que se dice de Cristo Jesús. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Qué cosa más espectacular. Y vamos a leer Isaías 24, del 20 y después el capítulo 34, versículo 4. Isaías 24, 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo en su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Eso es cuando Él venga en su segunda venida. Va a ocurrir todo eso, pero también tiene sus similitudes cuando Él estuvo en la primera venida y cuando resucitó. Repito, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. La de la higuera. Cuando Él vuelva, entonces un terremoto envolvió todo el momento en que Cristo resucitó. Y cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, sino que sacudirá también el cielo. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza. Y se enrollarán los cielos como un libro, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Porque esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros esperamos, que si morimos, para Dios morimos, y que si vivimos, para Dios vivimos. Y Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos mantiene vivos. Y si morimos, Él nos cuida, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Estemos vivos o estemos muertos, Él va a estar con nosotros siempre. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo: has vencido a Satanás y a las potestades de las tinieblas, has absorbido a la muerte por la victoria. Qué cosa más impresionante, qué cosa más impresionante esta palabra. Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas. Has absorbido la muerte por la victoria. Porque Él es el gran yo soy, porque Él es el victorioso, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos redime, Él es el que nos perdona, Él es el que nos sustenta. Y Él es el único que está con nosotros hasta el fin. Cristo surgió de la tumba glorificado
y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado, contemplaron al prisionero, a quien habían visto en el tribunal, a aquel a quien habían trenzado en corona de espinas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes. Aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo. Aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quien los sacerdotes y los príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y vamos a leer segunda de Pedro 3:10 y Joel 3:16. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Un momentito, por favor. Sí. Con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Así como oímos. Y era aquel a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas, y encima de su sepulcro no podía haberle impedido salir. Nada, absolutamente nada lo puede detener. Nada. Porque Él es el dueño de todos los cielos y de toda la tierra. Y Él hizo los cielos, y Él hizo la tierra, y Él hizo todo lo que en ellas hay. Así es que nada, absolutamente nada lo puede detener. Al ver a los ángeles y al Salvador glorificado, los guardianes romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como lo podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillas y maravillosas a cuantos encontraban. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel llamarle Majestad del cielo, Rey de gloria. No cabía la menor duda para todos estos soldados romanos que este era el Hijo de Dios a quien ellos habían crucificado. Y que era no solamente el Hijo de Dios, sino que también era la majestad del cielo y que era el Rey de gloria. En ellos ya no había duda de lo que habían hecho, era atroz. Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar y sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno.
Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio cuando una voz los detuvo. Caifás había recobrado por el fin el habla y les dijo: esperad, esperad, no digas a nadie lo que habéis visto. Y siguen las mentiras y siguen las patrañas para que no sentirse culpables ellos de lo que habían hecho. ¿Qué les dijo? Esperad, esperad. No digas a nadie lo que habéis visto. Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados. Decido, ordenaron los sacerdotes. Sus discípulos llegaron de noche y los hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían decir los soldados que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, no se podían haber dado cuenta. Entonces, era mentira lo que estaban diciendo. Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y los discípulos hubiesen sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos. O si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, no habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato. Si se habían robado el cuerpo de Cristo, tanto los discípulos como los guardas, como todos, eran culpables. Eran culpables. Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismo la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte. Debía dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su vida propia. ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio aún por el dinero si se perjuraban? Los estaban comprometiendo que dijeran cosas que no habían ocurrido. A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con muy buen sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso, fraguado para ellos por los sacerdotes. O sea, corruptos, se vendieron y salieron con sus bolsillos llenos de dinero. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Y aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había tenido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Él no se sentía culpable, estaba tan acostumbrado a estar mandando a la muerte a un montón de gente que ya no hacía mella en él. Con terror se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada. Y Pilato obtuvo de ellos el relato de todo tal y como había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces ya no tuvo paz. Ya él no tuvo paz.
Él estaba aterrado de pensar que Cristo podía tener represalias en contra de él y que si tenía el poder de resucitar, que no le podía hacer. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en alrededor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando los ángeles huyeron al acercarse el mensaje celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Ahí ya Satanás estaba, como dice Mafalda, frito ya. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Y eso hasta el día de hoy vemos todas esas mentiras que Satanás ha querido meter en la mente de sus seguidores. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca, pero había testigos a quienes no podían acallar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor. No fuese que mientras andaban por las calles o en intimidad de sus hogares, se encontrasen frente a frente con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y trancas ofrecían muy poca protección contra el Hijo de Dios, de día y de noche. Esta terrible escena del tribunal en que habían clamado, su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, estaba delante de ellos. Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esta escena. Nunca más volverían a sus almohadas el sueño apacible. Y vamos a leer Mateo 24, 42. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. Y vamos a leer también Mateo 27, 25. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, capítulo 2, versículo 19.
Juan 10, 17, 18 y 2, 19. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y este mandamiento lo recibí de mi Padre. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días lo levantaré. Solo Él tiene el poder de deponer la vida y volverla a tomar. Solo Él, nada más. Él es el único. Y por eso Él lo aseguró. Y ese mandamiento se lo había dado su Padre. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había declarado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres criados viven por la voluntad y el poder de Dios. Todos, absolutamente todos, vivimos por el poder y la voluntad de Dios. Son receptores dependientes a la vida de Dios. Esa vida la recibimos de Dios. La recibimos de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde. Todos somos renovados por la fuente de vida. Todos somos renovados por la fuente de vida. Únicamente el que es uno con Dios podría decir, tengo poder para poner la vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Y el único que podía ser uno con Dios era Cristo Jesús. Así es que Él era el único que tenía el poder para poner la vida y para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Él podía quebrar las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes de que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús. A los que duermen en Jesús. Por eso tenemos que creer. Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traeré a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todas estas fiestas de Jehová se debían celebrar anualmente, se debían de celebrar anualmente. Y ellos tipificaban o representaban la muerte y la resurrección de Cristo. Y debía cumplirse literalmente la fecha y la hora exacta en que eso sucedería. Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas
y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe, a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber resucitado, estaban todavía sujetos a la muerte, pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicia de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron a la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Y así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguarán la verdad de las palabras. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muertos resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía: despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío de hortalizas y la tierra echará a los muertos. Y esto lo encontramos en Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Esa es la profecía y esa es la palabra que se estaba cumpliendo en ese momento. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. Es en nuestro Salvador. La vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quien Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Y eso lo encontramos. Vamos a leer primero Juan 10:10. Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vamos a leer, que esa no la puse. Permítame un momentito, por favor. Juan 4:14, que no lo puse en la imagen. Juan 4:14. Juan 4:14 dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 6:54, Juan 6:54 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero.
Para el creyente, Cristo es la resurrección y, no, perdón. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarde mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tiniebla. La vida estaba oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vamos a leer Juan 8:51, que dice, de cierto os digo, que guarda mi palabra nunca verá. Ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas y morirá muerte. Y Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se entonces vosotros también seréis manifestados con Él en vida. Él es el que nos mantiene con vida en este momento. Y el día que durmamos, si es que no ha venido en su segunda venida, Él es el único que tiene la capacidad para devolvernos la vida para vida eterna, siempre y cuando nosotros le hayamos creído, lo sigamos, estudiemos su palabra y lo amemos. Así va a ser. Y entonces Él nos va a devolver la vida, pero no, ya no va a ser temporal, va a ser para vida eterna. Nosotros somos los que decidimos en este momento qué hacer. Si queremos ser pasajeros aquí y ya morimos y ya, pam, pam, nos enterraron y ya no hay problema. O queremos ser resucitados conjuntamente con Él cuando Él venga en su segunda venida. Y todas estas enseñanzas que nosotros les traemos hasta ustedes es para que ustedes entiendan o para que nosotros también entendamos, porque nosotros también estamos en camino de obtener la vida eterna si es que Dios nos ayuda, porque la vida está en Él. Y nosotros tenemos que estar con Él para poder tener esa vida que tanto ansiamos y que tanto añoramos. Porque todos le tenemos miedo a la muerte. Todos, absolutamente todos le tenemos miedo a la muerte. Pero la principal angustia y la principal desazón que nosotros sentimos es, ¿califiqué? ¿Fui aprobada en mi examen? ¿Iré a ser resucitado? ¿Tendré vida eterna? ¿O simplemente ya morí y se olvidó? María Elena se olvidó y ya. Y no, eso no es lo que queremos para nuestras vidas. Para nuestras vidas, nosotros queremos ser resucitados conjuntamente cuando venga Cristo en su segunda venida por nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Y que vamos a vivir con Él en gloria. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Y así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída en el desierto. Sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas, abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la segunda venida, todos los muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a la iglesia y la glorificará con Él. Por encima de todos los principados y todas las potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero.
Nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Lo seguimos? ¿Lo amamos? ¿Le creemos? ¿Le obedecemos? Nosotros somos los que decidimos. Porque nada, absolutamente nada en este mundo vale más que la salvación. Nada, absolutamente nada, vale más que la salvación. Y nosotros tenemos libre albedrío y nosotros decidimos si la tomamos o si la dejamos. Así es que yo espero que con todas estas enseñanzas que les hemos dado a través de un montón de años, en donde ustedes pueden encontrar gran cantidad de material que hemos preparado para ustedes y para nosotros mismos también. Porque antes de llevárselos, de traérselos y presentárselos a ustedes, tenemos que nosotros estudiarlos primero, analizarlos, creerle, aceptarlos y venir y traérselos a ustedes. Entonces, todo este material que hemos preparado para ustedes ha sido un material valiosísimo, un tiempo valiosísimo que hemos utilizado para traerles a ustedes todo este material. Espero que ustedes lo estudien, lo escudriñen, lo analicen, lo vean y no solo se conformen con lo que nosotros les enseñamos, sino que también vayan a la palabra y busquen en la palabra a ver si todo lo que nosotros les enseñamos es cierto. Y busquen los versículos que nosotros les damos y profundicen más, porque es importantísimo profundizar más. Nada más, imagínense lo que fue para estos soldados haber crucificado a Cristo Jesús, haberlo enterrado en la tumba y después ver esta majestuosidad de ángel en donde dice, tu Padre te llama, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera, ven. Y ver a Cristo glorificado salir. Nada más imagínense lo que vamos a poder sentir cuando Él venga en su segunda venida. Verlo bajar en las nubes de los cielos, glorificado, lleno de honra, de honor, de poder, de gloria. Y salir huyendo nosotros, porque no sabemos si somos salvos o si no somos salvos, o si dudamos si somos salvos. O si estamos muertos, no oímos nuestro nombre pronunciar. Porque recuerden que cuando Él salió, todos los muertos que fueron resucitados conjuntamente con Él, su voz penetró en los confines de la tierra, llamándolos, y para que ellos vinieran a ser resucitados en gloria, como primicias juntamente con Él. ¿Eso es lo que queremos? ¿O lo vamos a dejar pasar? ¿O lo vamos a despreciar por seguir el mundo, por seguir las cosas de este mundo? No, no. Y hoy, esta era la palabra que les traía para hoy. Al principio, no elevé una oración, pero en este momento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar la mejor decisión. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Padre, por todas las enseñanzas, por todo el aprendizaje que nos estás dando, por tu palabra que es verdad. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Ayúdanos a ser cada día mejor, para que cuando tú vengas en tu segunda venida podamos ser glorificados y restaurados conjuntamente contigo, subir a las alturas de los cielos. Gracias, Padre, por estas buenas nuevas que nos mandas. Gracias por todas tus misericordias
Gracias por la salud, gracias por la ayuda que le das a todos los necesitados en este momento, tanto física como espiritualmente, y sobre todo restaura la salud a los enfermos que tú quieres restaurar. Gracias, Padre bendito, por tu infinita misericordia y por tu palabra y por todas las buenas nuevas de salvación. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta era la palabra que les traía para hoy. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan un feliz fin y principio de semana y nos vemos a las 3 de la tarde el próximo jueves. Bendiciones para todos. De afrenta.